Imagina que vives en Roma en el año 663 después de Cristo. Sería un año muy especial para esa ciudad, que había soportado tantas dificultades en los últimos 2 siglos. Desde el año 410, la ciudad había sido saqueada o asediada innumerables veces, 3 veces en el siglo V y otras 3 veces en el siglo VI. La población de la otrora poderosa Roma había disminuido de un asombroso 800.000 en el año 400 d.C. a unos escasos 30.000 para el año 600. Y aún así, en el año 663 d.C., algo estaba a punto de suceder que no había ocurrido en 2 siglos. Un emperador romano llegaría a Roma con todo su séquito. Un emperador romano de Constantinopla. En efecto, Constán II era el emperador reinante del Imperio Romano en aquellos tiempos, y estaba a punto de visitar Roma. ¿Cómo habría sido eso? ¿Cómo fue esa visita? ¿Y cómo habría sido presenciar esta visita como alguien que vive allí? Para el año 600 d.C., Roma era solo una sombra de lo que había sido. La caída del Imperio Romano de Occidente, los numerosos saqueos y asedios de la ciudad, las muchas plagas y desastres, habían pasado una factura brutal a la otrora poderosa Roma. 6 saqueos o asedios en 2 siglos. La hambruna de 536 después del evento climático de ese año, y la peste de Justiniano en 541, que se repetía una y otra vez, viendo múltiples brotes. Estos eventos habían pasado factura a Roma. La mayoría de los acueductos estaban en mal estado ya que habían sido cortados en el asedio de los ostrogodos en 537 d.C. También fue cuando la mayoría de los baños dejaron de funcionar, y luego se utilizaron como espacios de almacenamiento o se convirtieron en iglesias y otros simplemente cayeron gradualmente en ruinas. Sin embargo, algunos pocos baños continuaron funcionando y se mantuvieron, ya que 1 o 2 de los 11 grandes acueductos habían sido reparados. La población, que llegó a ser tan baja como 30.000 alrededor del año 600 d.C., comenzaría lentamente a recuperarse nuevamente a alrededor de 50.000 para el año 663 d.C. En ese año sucedería algo que no había ocurrido en casi 200 años. Era como si los viejos días de gloria hubieran regresado. Un emperador romano visitaría Roma, el primer emperador romano en residir en la ciudad desde Julio Nepos en 475. Debe haber sido todo un espectáculo para las 50.000 personas que aún vivían en la antigua y venerable ciudad. El emperador Constante II, después de haber hecho campaña contra los lombardos sin gran éxito, llegó en algún momento en 663 d.C., fuera de las murallas de la ciudad, con su séquito imperial, y fue recibido ceremoniosamente por el Papa, el clero y los notables. Los senadores ya no estaban presentes en esos días porque los últimos miembros del Senado de Roma habían desaparecido entre 608 y alrededor de 620 d.C. Hablé sobre los últimos senadores de Roma y lo que posiblemente les sucedió en este video aquí. Constán II se quedaría en Roma durante 12 días. Durante ese tiempo, recorrió muchos de los antiguos monumentos de la ciudad, la mayoría de los cuales aún estaban en sorprendentemente buenas condiciones, incluso en aquellos tiempos. Claro, las carreteras de la ciudad no estaban en buen estado, a menudo llenas de tierra y escombros de edificios derrumbados. Por ejemplo, se encontró que una columna derrumbada del templo de Apolo Susianus, probablemente dañada en el terremoto de 508, simplemente se dejó tirada en la calle, y se construyó un puente sobre ella. Una solución muy pragmática, pero muestra que Roma debió haber ofrecido un poco de un sitio caótico en aquellos tiempos. Sin embargo, aunque las calles exteriores debieron haber estado en mal estado y llenas de tierra y escombros, los grandes foros se mantuvieron libres. El foro romano, por ejemplo, todavía incluso 663, en el mismo nivel del suelo que había sido 3 siglos antes,
y así como el emperador Constans. El segundo habría sido recibido fuera en la Basílica de San Pedro. Luego habría entrado a la ciudad a través de una de las puertas de la muralla aureliana. Y luego habría sido mostrado a través de la ciudad, viendo muchos de los antiguos edificios y sitios espectaculares de la era de los viejos emperadores. El mausoleo de Adriano todavía estaba en pie y en buen estado. El mausoleo de Augusto también. Incluso el Coliseo aún estaba en buen estado. Se descubrió que un miembro del séquito de Constanza había rayado el nombre del emperador en la escalera dentro de la columna de Trajano y en el Janus Quadrifons, memorizando así este evento para toda la eternidad. Probablemente el emperador también vio el templo de Venus, y Roma, que aún estaba en pie, y aunque las tejas doradas del techo habían sido removidas en 630 para aplazar la Basílica de San Pedro, aún así, la estructura del templo seguía intacta y todavía muy imponente. Desafortunadamente, realmente no sabemos qué pensaba el emperador cuando vio estos sitios, pero es muy probable que quedara impresionado por la antigua grandeza de la ciudad. Después de todo, fue en Roma donde el Imperio Romano había comenzado mucho antes de su tiempo, y los romanos del este de Constantinopla conocían este hecho, y por lo tanto, Roma todavía tenía una alta significancia para ellos. Probablemente recorrió la ciudad, vio los baños aún esencialmente intactos de Diocleciano y de Caracalla, que a pesar de no tener agua, aún se mantenían imponentes en aquellos tiempos. Incluso, podría haber disfrutado de un baño en una de las pocas termas de los viejos tiempos que aún funcionaban. Mientras en Roma, el emperador Constancio II todavía vivía en el antiguo palacio de los Césares en el Monte Palatino, ese mismo complejo de palacios en el que Augusto o Domiciano habían vivido 6 o 7 siglos antes que él. Sabemos que todavía había un curador del palacio a cargo hasta al menos el año 687, y partes del enorme complejo del palacio todavía se reparaban y mantenían hasta al menos el comienzo del siglo VIII. El emperador probablemente también vio los mercados de Trajano, ya que estaba, dijimos, en la calma de Trajano. Los mercados de Trajano permanecieron hasta el siglo IX. Probablemente fueron destruidos, sin embargo, en el fuerte terremoto de 847 d.C., que también destruyó muchas otras de las antiguas estructuras, como la asombrosa Basílica de Magencio. En el río Tíber, el emperador habría visto los molinos de río, que fueron construidos por nada menos que Flavio Belisario, el legendario comandante romano oriental, que había derrotado a muchos enemigos del imperio. Belisario construyó esos molinos de río durante el asedio gótico de 537, y estos molinos de río continuarían desempeñando un papel fundamental en la alimentación de la población de Roma, incluso hasta el siglo XIX, lo suficientemente loco. Si hubieras vivido en Roma en esos 12 días del año 663, habrías visto una procesión del séquito imperial marchando por Roma de lado a lado durante 12 días hasta los restos del Circo Máximo, que todavía estaba en pie, aunque admitidamente no en la mejor forma, hasta el septisodio de Septimio Severo, hasta el famoso Coloso que probablemente también todavía estaba en pie en esos tiempos, hasta el templo de Júpiter en la colina Capitolina, que en aquellos días probablemente todavía estaba en bastante buen estado, aunque por supuesto le faltaba el techo y estaba despojado de todas las estatuas en el interior. Debe haber sido todo un espectáculo para contemplar, ver al emperador y su séquito marchando por toda la ciudad. Probablemente el emperador era llevado en algún tipo de carro, rodeado por sus guardaespaldas personales, seguido por altos funcionarios de la ciudad. En el área del Foro Romano aún se verían la mayoría de los antiguos templos y edificios intactos. Como dijimos, el área se mantenía libre de suciedad y escombros, y en realidad todavía era un centro de actividad. Incluso en aquellos días, el último monumento conocido erigido en el foro fue la columna de Focas, erigida en 608,
que en realidad era una antigua columna de la era de los tetrarcas, en la que se colocó una estatua del emperador Focas. En el foro mismo todavía había vendedores, todavía se usaba como un mercado, en el que se vendían mercancías e incluso esclavos de vez en cuando. Pero por supuesto, afortunadamente, no tan frecuentemente como en los viejos tiempos. Y por supuesto, la densidad de población era mucho menor en 663 que en siglos anteriores. Había mucha menos gente en las calles, y a veces los campesinos arrastraban ganado a través de los foros hacia los campos periféricos en las áreas ahora abandonadas de esta gigantesca antigua ciudad. Pero en el año 663 después de Cristo, Roma todavía estaba muy en manos de los romanos. La ciudad había estado bajo el control de los romanos del este desde alrededor del año 550 después de Cristo, y se mantendría así durante casi otro siglo después de la visita de Constans II. Roma volvió a ser parte del Imperio Romano durante 200 años, desde alrededor del año 550 hasta el 751. Un hecho que muchos historiadores parecen olvidar, a menudo llamando a ese periodo ocupación bizantina. Pero la gente que vivía en esos tiempos no lo veía de esa manera. Pensaban que eran parte del mismo Imperio Romano de cientos de años atrás. ¿No residía también el emperador Teodosio en Constantinopla? ¿O no residía también el emperador Constancio II en Constantinopla cuando visitó Roma en el año 357 después de Cristo? ¿Fue eso entonces también una ocupación bizantina? ¿Y cuándo terminó la romanidad y comenzó la bizantinidad? Es muy difícil de decir, y de hecho fue un cambio gradual. En muchas partes, en 663 d.C., todavía había impresionantes restos de la antigüedad visibles. ¿Y quiénes somos nosotros para decir que esta Roma de 663 d.C. estaba bajo ocupación bizantina? Era parte del Imperio Romano, que todavía tenía la capital en Constantinopla, igual que había sido 3 siglos antes. De todos modos, por supuesto sería bastante visible que Roma, en aquellos tiempos, estaba bajo la influencia del Imperio Romano Oriental, dado que en aquellos tiempos Constantinopla era una ciudad mucho más grande que Roma. Es bastante obvio que la influencia cultural del Este debió haber sido visible en Roma. Muchas iglesias fueron construidas en el estilo artístico del Imperio Romano Oriental o bizantino. Después del año 550 d.C., a lo largo de la ciudad, incluso había un barrio bizantino cerca del Foro Romano, donde residían los funcionarios del gobierno del Imperio Romano Oriental, una especie de barrio administrativo. En los tiempos de Constans II, a menudo se correspondían con el exarca en Rávena, el virrey del emperador, por así decirlo. En el foro también estaba la Curia Julia, que estaba vacante desde la desaparición del Senado romano unos 40 años antes. Fue transformada en la Basílica de Sant Adriano al Foro en 630. De hecho, muchas de las antiguas estructuras fueron salvadas al haber sido convertidas en iglesias. Esto también ocurrió con un panteón que había sido convertido en una iglesia también en 608. De hecho, fue nuevamente Focas quien había donado el panteón al Papa Bonifacio en ese mismo año. Fue él quien fortaleció mucho el papado en Roma, y probablemente también fue una razón por la cual el Senado de Roma perdió cada vez más importancia después antes de disolverse completamente. También explica por qué el realmente cruel y mal emperador Focas recibió su propia columna y otros honores en la ciudad. Fue porque él fue un gran benefactor del papado en Roma. Ahora, en aquellos días, las áreas periféricas de Roma habían sido completamente abandonadas. Imagina una ciudad que una vez albergó a 1 millón de personas, ahora alberga 20 veces menos que ese número. Por lo tanto, las áreas periféricas se degenerarían lentamente en tierras de cultivo. Los edificios colapsados por los terremotos simplemente se dejaban en las afueras. El material de construcción se reutilizaba para la construcción de nuevos edificios, principalmente iglesias. Ahora, ¿dónde vivía la población misma? Bueno, se descubrió que en su mayoría vivían en el área alrededor del Campus Martius, luego cerca del Foro Romano
y al norte de la colina Capitolina cerca del Teatro Marcelo, básicamente concentrado cerca del río Tíber, muy cerca de las partes centrales de la ciudad. Y curiosamente, la gente todavía vivía en los antiguos edificios de Insulae. Sin embargo, los pisos superiores ya se habían vuelto inhabitables, ya que las tejas del techo para ese entonces ya no existían en su mayoría, y por lo tanto, el piso superior quedaba mayormente descubierto. Pero los pisos bajos todavía eran habitables, y ahí es donde vivía la mayoría de la población. Otros habían tomado las antiguas villas o domus de los ricos romanos que solían vivir allí. Ahora, la visita de Constanza habría estado bien y sería agradable si algo no hubiera sucedido, lo que haría que esta visita viviera en la infamia, bellamente visualizada en este dibujo de Lodovico Pogliaghi. Paulo el Diácono escribió en su Historia de los Lombardos lo siguiente, pero el emperador Constanza, cuando descubrió que no podía lograr nada contra los lombardos, dirigió todas las amenazas de su crueldad contra sus propios seguidores, es decir, los romanos. Dejó Nápoles y se dirigió a Roma en el sexto hito desde la ciudad. El Papa Vitaliano vino a recibirlo con sus sacerdotes y el pueblo romano. Y cuando el emperador llegó al umbral de San Pedro, ofreció allí un palio tejido con oro, y permaneciendo en Roma 12 días, derribó todo lo que en la antigüedad se había hecho de metal para el ornamento de la ciudad, hasta tal punto que incluso despojó el techo de la iglesia de la bendita María, que en un tiempo se llamaba el Panteón, y había sido fundada en honor a todos los dioses, y ahora por el consentimiento de los antiguos gobernantes, era el lugar de todos los mártires. Y se llevó de allí las tejas de bronce, y las envió con todos los demás ornamentos a Constantinopla. Ahora bien, cómo sucedió exactamente esto no lo sabemos, y esta es la única fuente de este evento que conozco. Paulo el Diácono era un lombardo, y dado que Constans II fue uno de los pocos emperadores romanos de Constantinopla que había librado guerra contra los lombardos, probablemente matando a bastantes de ellos, podemos estar bastante seguros de que Paulo el Diácono no era muy neutral respecto a Constans II. De hecho, podemos estar bastante seguros de que probablemente exageró las acciones de Constans II para hacerlo parecer mucho peor de lo que probablemente era. Ahora, es cierto que Constans había hecho campaña contra los lombardos con un éxito mediocre, sin poder derrotarlos de manera decisiva. Pero de nuevo, el imperio estaba siendo atacado desde todos los lados, y por lo tanto, no podía destinar demasiados hombres contra los lombardos. Lo que Constans realmente intentó hacer fue reconquistar Egipto y el levante de los musulmanes. Y para eso, necesitaba urgentemente dinero. Por lo tanto, tuvo que aumentar los impuestos, y necesitaba desesperadamente acuñar monedas para los preparativos de guerra. Por eso podría haber ocurrido que saqueó algunos edificios en Roma por sus adornos de bronce. Por supuesto, esto causó indignación, pero no olvidemos que muchos lo habían hecho antes que él. El emperador Constantino ya había saqueado Roma en el año 326 d.C., llevándose muchas estatuas y obras de arte a Constantinopla. Luego, el general Estilicho había quitado el revestimiento de oro de las puertas del templo de Júpiter, a principios de los 400. Luego, el emperador Avitus había fundido estatuas en 456 para pagar a sus foederati visigodos y para pagar la guerra contra los vándalos, por lo que esta práctica realmente no era poco común. Desafortunadamente, probablemente despojó el techo del panteón de sus tejas de bronce, y probablemente despojó algunas otras estatuas de bronce. Pero si fue él quien deliberadamente hizo esto, o si no tuvo opción porque tenía que pagar a su ejército, es difícil de saber. Pero probablemente las descripciones de Pablo el Diácono están exageradas por las razones antes mencionadas. Se planeaba enviar el barco con el botín a Constantinopla, pero primero fue enviado a Siracusa porque sería desde Siracusa desde donde habría comenzado la operación militar contra el califato musulmán. Pero después de que Constante II fue famosamente asesinado en los baños de Siracusa, el barco con el botín de Roma cayó en manos del califato. Una verdadera tragedia.
Este episodio completo cuando Constans II estaba en Roma, cuando Roma todavía era oficialmente parte del Imperio Romano, es absolutamente fascinante. Algunas cosas nos recuerdan las visitas de los viejos emperadores siglos antes, pero en otros aspectos Roma había cambiado. Sin embargo, el aire de la antigüedad tardía, de alguna manera todavía estaba presente en esos 12 días cuando Constans II visitó Roma en el año 663 después de Cristo. Si te gusta este video, considera apoyar este canal a través de Patreon o mediante la membresía de YouTube, porque es tu apoyo lo que hace posible este canal. Te estaría muy agradecido. Y me gustaría hacer un agradecimiento especial a nuestro nuevo miembro, Sol Invictus, KT. Muchas gracias, KT, por tu generoso apoyo a Mayorianos. Realmente no puedo agradecerte lo suficiente. Y por supuesto, agradezco a todos los que apoyan a Mayorianos. Ustedes son increíbles. Y si quieren aprender más sobre los 3 templos más grandes de Roma, pueden ver este video en la esquina superior derecha. Pero si quieren aprender más sobre Roma después de la caída, pueden ver el otro video en la esquina inferior derecha. Doy las gracias de nuevo a todos los amigos de la historia romana. Gratias Tibiago y Bene Valete.